Bienvenidos a todos a su programa Llamados con Propósito. Estamos muy contentos de estar esta noche con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Reciban un saludo de nuestra madre espiritual, la profeta de casa, nuestra pastora Girlene Reyes. Ella no se encuentra en esta noche, pero sus dos hijas espirituales estamos aquí para compartir. Ella nos ha encomendado que esta noche ministremos la palabra del Señor. Y también me acompaña mi hermana y compañera en Cristo, Lisa. ¿Cómo estás? Da un saludo. Bendiciones a todos que están en su casa. Quiero darle las gracias a mis padres espirituales por esta oportunidad, mandarles un saludo, los queremos mucho y los honro en esta noche. Amén, amén. Estamos felices, pero más que felices, estamos llenos de expectativas por lo que Dios va a hacer en este día, ¿no? Queremos provocar una atmósfera de milagros, porque esta noche el tema se llama el poder del testimonio, y queremos pedirte que mandes tus comentarios, que le des like y que compartas esta transmisión con tus familiares, con tus amigos. Esta palabra va a ser de bendición, no solamente para tu vida, sino para todas aquellas personas que lo escuchen, ¿no? Porque en estos últimos tiempos, y yo creo que en todos los tiempos en todas temporadas, necesitamos de un milagro, necesitamos de la ayuda, de la intervención divina de Dios, ¿no? Cuando nadie puede hacer nada por nosotros, Él siempre está ahí para nosotros, ¿no? Y en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, necesitamos más que nunca que nuestra fe no desfallezca. Y a través de este tema, a través de esta palabra poderosa que hoy vamos a ministrar, o el Espíritu Santo va a ministrar a través de nosotros, esta palabra lleva el propósito de aumentar nuestra fe y de creer en un Dios todopoderoso, en nuestro Dios, que es un Dios de lo imposible, ¿no, Lisa? Dios vivo. Un Dios vivo, amén. Entonces, prepara tu corazón, envíanos también, queremos invitarte. Si tú has recibido un milagro de Dios, porque Lisa, ¿quién no ha recibido un milagro de Dios? Bueno, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en el vientre de mamá, Dios ha tenido cuidado de nosotros, ¿no? Y ha hecho milagros. Sí. Muchos en el vientre de su mamá, estuvieron a punto de morir y Dios no lo permitió y les dio el milagro de la vida, ¿no? Entonces todos somos un milagro de Dios, pero queremos que nos envíes, que lo escribas y lo envíes, ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, y vamos juntos, vamos a provocar una atmósfera de milagros, porque Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar en la palabra de Dios el Salmo 78, el verso 5 y el verso 6, que dice así: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación la conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Y en esta noche vamos a conocer por qué hay poder en el testimonio. Encontramos que la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos relatan los hechos maravillosos, maravillosos de Dios. En la historia de Israel hay tiempos de grandes victorias. El pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios. El pueblo de Israel fue testigo de los milagros, de los hechos, de las maravillas que Dios hizo en sus vidas. Pero no nada más los vieron, sino también fueron registrados, ¿no? Para ser de bendición para nosotros. Pero la Biblia nos dice que poco a poco ellos empezaron a olvidar las obras que Dios había hecho en sus vidas. Empezaron a olvidar las proezas, empezaron a olvidar los milagros, empezaron a olvidar todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y cuando ellos empezaron a olvidar todo lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos empezaron a murmurar.
murmurar y a quejarse. Y vamos a ver qué es el testimonio. El testimonio es el registro hablado o escrito de las obras de Dios. Los testimonios son las declaraciones valientes de los poderosos hechos de nuestro Dios, y los cuales fueron hechas y fueron hechas y escritas para que fueran pasadas de generación a generación, porque es una manera de Dios darse a conocer al mundo, es una manera de Dios darse a conocer a las generaciones. Y en esta noche vamos a ver 3 puntos muy importantes. ¿Por qué es importante testificar? Y ese primer punto lo tienes tú, Lisa. ¿Por qué es Amén. importante testificar? Sí, claro, Sarita. Punto número 1, porque Dios espera que nuestros testimonios sean pasados de una generación a otra. Entonces, esto lo podemos confirmar en Salmo 145:4, que dice así: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Esto significa que somos testigos de Cristo, y es una bendición y honor que tenemos de ser testigos para nuestros hijos. Y como padre tenemos que tomar ese tiempo para relatar nuestros testimonios poderosos, para ayudarle a nuestros hijos a aumentar su fe y que ellos empiecen a tener una relación con nuestro Dios todopoderoso. Entonces, así como los sentamos a explicarle a nuestros hijos una tarea, una matemática quizás difícil, ellos también tienen preguntas de la Biblia, tienen preguntas, dudas, y así ahí nosotros estamos como padres para poder ministrarles. Y quizás un testimonio para nosotros es algo normal, es una práctica normal, es un estilo de vida, pero para ellos es algo nuevo. Claro. Entonces tenemos que ministrarle. Amén. Esto también podemos verlo en Deuteronomio 6:4-9, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repetíselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en tus marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, este verso explica que no hay un tiempo específico que debemos de hablar con nuestros hijos. Es algo que debemos hacer todo el tiempo. Quizás estemos en el carro escuchando una alabanza que hable de un Dios que rompe cadenas, y podemos testificarle cómo Dios los ha librado quizás del miedo, de cualquier atadura que podamos haber tenido, y es el tiempo para poderle ministrar a nuestros hijos. Claro, es muy importante que nosotros demos testimonio a nuestros hijos de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Como tú decías, tal vez para nosotros es algo normal porque ya lo hemos estado conociendo, ya hemos experimentado un milagro de salvación, de liberación, de restauración, de sanidad en los cuerpos, ¿no? Pero ellos apenas van creciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros les testificamos, le estamos diciendo en el Dios en el cual nosotros creemos, ¿no? Y que cuando se presente la oportunidad de que ellos tienen que pedir a Dios por ese milagro, ellos ya saben a quién acudir, ¿no? Tal vez ya no van a tener miedo porque ellos van a saber que tienen un Padre Celestial, un Dios Todopoderoso que va a hacer un milagro en sus vidas, ¿no? Y tú tienes un testimonio de tu niña, ¿no? Sí, el sábado... ¿Cuántos años tiene tu niña? Tiene 5 años, está chiquita. Pero el sábado ella pasó la mayoría del día afuera mojada, entonces se enfermó. Pero ayer, el domingo, la escuché que le estaba diciendo a su papá, le decía: papá, no te preocupes que estoy enferma, porque Dios me va a sanar. Amén. Yo le he contado, ¿verdad?, que Dios es un Dios sanador. Entonces ella tiene eso como testimonio.
y tiene esa certeza que Dios la va a sanar. Como padres tenemos que cumplir con este mandamiento. Amén. De enseñarle a nuestras generaciones, de enseñarle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y contárselos y repetírselos una y otra vez. Tenemos el ejemplo de nuestros padres espirituales. Sí. Ellos cada vez dicen, yo sé que ya han escuchado este testimonio de cómo Dios me salvó, de cómo Dios me sanó, de cómo Dios nos sacó de Venezuela. Y dice, pero no me voy a cansar de testificar y se los Correcto. vuelvo a decir y se los voy a volver a repetir las veces que sea necesaria, ¿no? Sí. Porque nosotros somos sus hijos espirituales, entonces él está testificando no solamente a sus hijos naturales las maravillas y los hechos que Dios ha hecho en sus vidas, sino también a sus hijos espirituales, ¿no? Ellos están testificando y no importa, a veces he oído testimonios de padres que dicen, no, es que ya mi hijo me dice que ya lo tengo harto, ¿no? Porque siempre le cuento lo mismo, que para Dios no hay nada imposible, si Dios me sanó a mí, también te va a sanar a ti, no te preocupes. Entonces muchos dicen, papás que he escuchado que dicen, mis hijos me dicen, puro Dios, pero es que es la verdad, ¿no? Y estamos cumpliendo con el mandato de Dios, de testificarle a nuestros hijos, el Señor mismo, la palabra que tú leíste en Deuteronomio, el Señor mandó al pueblo de Israel a que se lo contaran, todas las maravillas, dice, escríbeselas, ponlas en las paredes, ¿para qué? Para que ellos conocieran al Dios al cual ellos estaban sirviendo, ¿no? Amén. Entonces, uno de los puntos importantes porque tenemos que testificar es porque Dios espera que nuestros testimonios sean pasados de una generación a otra. Amén. Y vamos a saludar en esta noche a nuestra hermana Maribel Reyes, Mariluz Cisneros, Luis Moreno, Migdalia Contreras, Alma Nasir, Marta Chávez, Rosalina Flores, Jesús Flores, Maribel Hernández, Nelly Cisneros, Rosalinda Flores y Mari Reyes. Gracias por estar conectados en esta noche y mándanos tu petición, mándanos, tal vez tú has clamado por mucho tiempo por un milagro y esta es la noche, este es el día que Dios ha preparado para operar un milagro en tu vida. No tienes que rendirte, no tienes que cansarte de seguir orando, de seguir creyendo, porque tenemos un Dios todopoderoso y cuando menos lo esperamos, Él nos sorprende, y recibimos nuestro milagro, ¿no? Y en esta noche te pedimos no solamente que nos mandes tus peticiones, sino que a través de este programa, de este live, que escribas tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes para qué? Para que otras personas que lo están viendo o que lo van a ver puedan conocer al Dios al cual tú le sirves y que lo mismo, ese milagro que operó en tu vida, lo va a operar en él, ¿no? Y va a aumentar y va a crecer tal vez la fe de esa familia, la fe de ese hombre o de esa mujer o de ese joven o de ese niño está desfalleciendo, tal vez está perdiendo las esperanzas, pero cuando tú testificas, ellos dicen, bueno, si Dios lo hizo con ellos, también lo hará conmigo, ¿no? Entonces, escríbenos tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero también envíanos tus peticiones y al final estaremos orando por ellas. También el segundo punto, ¿por qué es importante testificar? ¿Por qué es importante dar testimonio? Porque Dios usa los testimonios como pilares para los años por venir. La palabra pilar significa soporte o la base de algo. Y un ejemplo de ese pilar, de ese soporte, es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios es un pilar para los hijos de Dios. La Biblia es más que un libro, es el pilar, es el soporte de todo hijo de Dios.
no solamente del que la lee por leerla, sino del que cree en esa palabra, recibe vida, recibe el milagro, recibe nuevas fuerzas. No es cualquier libro la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido el pilar por muchos años de muchos hijos de Dios, de generación en generación, hasta el día de hoy. Los testimonios de todo lo que representa, los testimonios escritos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú has estado enferma, Lisa, o cuando alguien está pasando por alguna necesidad, por alguna imposibilidad, tú vas a la palabra de Dios y encuentras el testimonio de Abraham, encuentras el testimonio de Moisés, el testimonio de Ana, el testimonio de Esther, y para de contar de todo lo que Dios hizo a través de los milagros y señales a través de los hombres y mujeres de Dios en los hechos que están escritos en la Biblia. Sí. Cuando tú lees todos esos milagros, cuando tú lees todos esos hechos, tú dices, wow, no puede ser, al Dios que ellos sirvieron es al Dios que yo estoy sirviendo. Así Entonces, si lo hizo en ellos, también lo puede hacer en nosotros. Claro. Entonces, es la palabra de Dios o los testimonios que fueron escritos en la palabra de Dios están siendo un pilar, Amén. Una base para nuestra fe en el ahora, sí, Lisa, claro. ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que nosotros testifiquemos, ¿no? Que sí. No nos quedemos callados. Y como tú dices, Sarita, solamente tenemos que creer y obedecer la palabra de Dios. Claro, tenemos que creer que la Biblia no es cualquier libro, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, están escritos los hechos maravillosos de nuestro Dios, ¿no? Que Él lo vuelve a hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros testificamos ese testimonio, ese milagro que Dios opera en nuestras vidas, está siendo la base, el pilar para nuestra propia vida en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Entonces, en cada situación difícil, nosotros recordamos lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Entonces, cuando estamos pasando por esa situación difícil, ese testimonio que Dios hizo en el pasado en nuestras vidas se convierte en un pilar y en una base en ese momento, ¿no? ¿Para qué? Para que el Señor opere otra vez el milagro en nuestras vidas. Amén. Lisa, en estos días el Espíritu Santo me recordó, porque estaba pasando por una situación difícil, imposible para mí. Entonces el Espíritu Santo me empezó a recordar un milagro que Él había hecho en el pasado en mi vida. Y el Espíritu Santo me dice, ¿sabes por qué te lo estoy recordando? Le digo, no, Señor. Dice, te estoy recordando este milagro que hice en el pasado, porque si lo hice en el pasado, hija, ¿no crees que lo voy a volver a hacer en el presente? Sí. Claro que sí. Y me ministró bastante esa palabra, y luego estando en una ocasión, unos días después de que el Espíritu Santo me ministra esto, mamá, nuestra pastora, madre espiritual, Gilén Reyes, estaba pasando por una situación difícil. Entonces ella me estaba diciendo, el Espíritu Santo me está recordando de cómo Él nos sacó de Venezuela. Cómo Él hizo ese milagro poderoso, ¿no? De traernos de otra nación a esta nación de una manera sobrenatural. Entonces el Espíritu Santo me dice, óyela, escúchala. Entonces yo estoy, a través de ese milagro que yo hice en el pasado, yo se lo estoy recordando a ella, porque estoy fortaleciendo su fe. Amén. Para volverlo a hacer en el ahora, amén, en su vida y en lo que ella está pasando, ¿no? Sí. Entonces es importante que nosotros testifiquemos, porque se convierte en el pilar y en la base, ¿no? Para fortalecer nuestra fe. Vamos a ver el punto número 3. ¿Por qué es importante dar testimonio? Porque los testimonios son profecías. Profecía es una acción de predicar un hecho futuro gracias a la inspiración divina.
Profecía es un hecho, ¿no? Un hecho divino. ¿Y qué es un milagro? Es algo sobrenatural, algo divino, algo que proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros lo testificamos, estamos profetizando, ¿no? Ese milagro lo estamos profetizando para que se vuelva a realizar en un futuro, tal vez en tu propia vida, en tu matrimonio, con tu familia, con tus vecinos o en la ciudad, ¿no? ¿Para quién es la profecía? Del testimonio para todo aquel que todo aquel que lo crea, ¿no? Entonces, wow, es poderoso que nosotros testifiquemos y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que no nos quedemos callados, que claro. Hablemos, ¿no? Que no tengamos vergüenza. Sí, nuestro testimonio no es de nosotros, porque nuestro testimonio tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, no lo debemos de callar, porque así Dios puede usar ese testimonio para multiplicarlo en otra persona. Amén, amén. Entonces, a través de que nosotros testificamos, estamos profetizando para que se vuelva a realizar el milagro en otras vidas. Y eso es maravilloso, ver una vida transformada a través de tu testimonio, ver una familia transformada a través de tu testimonio, ver una ciudad transformada a través de tu testimonio. Eso es algo poderoso, ¿no? Hay dos formas de que una ciudad, de que una familia y una vida pueda ser transformada. Una es a través de la oración y otra es por medio de que nosotros testifiquemos. Tal vez en este momento, tú que nos estás escuchando y tú que nos estás mirando, te preguntarás, ¿a quién debo de compartir mis testimonios? ¿Con quién debo de compartir mis testimonios? Con todo el mundo. No hay los testimonios son para todos, ¿no? Amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo mismo que hizo contigo lo quiere hacer con todas las personas que creen en Él. Amén. Aún con los que no creen en Él, también quiere que esas personas crean en Él, ¿no? En el Dios vivo y todopoderoso. Los testimonios deben de compartirse en todo lugar y en todo tiempo y con todo el mundo, con el propósito de exaltar el nombre de Dios y con fe para verlo hacer los mismos milagros otra vez. Pero vamos a ver qué significa en hebreo la palabra testimonio. La palabra testimonio en hebreo significa hacer de nuevo. Qué poderoso es testificar, Lisa. Amén. Y Satanás ha querido, las circunstancias, la vergüenza, el miedo, ha querido mantenernos callados, ¿no? Sí. Pero no podemos permitir, ¿no? Que el miedo nos neutralice, no podemos permitir que la vergüenza nos neutralice. Muchos dicen, no me da vergüenza dar ese testimonio, porque no quieren que se revele lo que eran en el pasado, ¿no? Pero ¿cuántas familias necesitan escuchar tu testimonio? Porque ya están cansados de tantas palabras, están cansados de tantas promesas, de un evangelio, están cansados de un evangelio sin la manifestación de lo sobrenatural. En este tiempo, las generaciones, las familias, las ciudades, las naciones de todo el mundo entero necesitan lo sobrenatural de Dios, necesitan un milagro, porque el hombre solo no puede subsistir en este mundo si no es con la ayuda de Dios. Todos estamos limitados. Tal vez tu familia no pueda ayudarte en cierta situación, tu esposa, tu esposo, por más que te ame, tus hijos, por más que te amen, ellos no pueden ayudarte, ¿no? Cambiarte o transformarte. Ese milagro solo se opera a través de Dios, ¿no? De nuestro Dios sobrenatural, de nuestro Dios todopoderoso. Y la gente, las naciones, nuestra propia familia está necesitando de un milagro, de que crean que en un Dios todopoderoso, pero eso Dios lo va a hacer a través de nosotros, de que nosotros testifiquemos de ese Dios todopoderoso, ¿no? Es poderoso
cuando nosotros testificamos, porque cuando nosotros damos testimonio, le estamos diciendo al Señor, vuélvelo a hacer otra vez en mi vida, Amén. vuélvelo a hacer otra vez en otra familia, Señor. Por ejemplo, cuando estamos intercediendo aquí en casa, nosotros le recordamos al Señor a través de nuestra intercesión, Lisa, le recordamos, Señor, lo mismo que tú hiciste en Abraham, hazlo en este hombre, lo mismo que tú hiciste en Esther, hazlo en esta mujer o en mi vida, ¿no? Sí. Lo mismo que hiciste en papá William, lo mismo que hiciste en mamá Chirlén, hazlo en nosotros, ¿no? Amén. Si lo hiciste en ello, también lo puede hacer en nuestras vidas y en cualquier otra persona, ¿no? Claro. Entonces le estamos, cada vez que testificamos, que damos testimonio, estamos provocando una atmósfera sobrenatural para que el poder de Dios se manifieste, ¿no? Y Dios lo vuelva a hacer otra vez, ¿no? Y Dios Así se es. vuelva a dar a conocer otra vez. Amén. Es poderoso cuando nosotros testificamos. Cada vez que testificamos, Dios duplica aquello que nosotros estamos hablando o que estamos dando testimonio. Dios lo duplica. Entonces nos está enseñando a través del testimonio, que a través de que damos testimonio o testificamos, que no se desgasta, ¿no? Entre más lo testificas, más se empodera, ¿no? Amén. Más se empodera y más provocamos una atmósfera para que Dios opere ese milagro en cualquier persona o en nuestras vidas. Tal vez Dios hizo un milagro en tu vida de sanidad, en tu matrimonio o con tus hijos, en las finanzas. Y no puedes quedarte callado, testifícalo. Mucha gente, Lisa, dice, o muchos cristianos dicen, yo no sé cómo evangelizar, ¿no? Entonces, una manera de evangelizar es hablando de lo que Dios Sí, ha claro. hecho en nuestras vidas. Y en esta noche, yo te animo, juntamente con mi compañera Lisa, mi hermana en Cristo, Lisa, si tú estás pasando por una situación difícil, si tú necesitas un milagro y tú estás escuchando esta palabra, yo quiero que tú hagas un acto profético. Ahí donde tú estás, levántate, cobra ánimo, párate y empieza a sacudirte la incredulidad, empieza a sacudirte el estrés, la preocupación, el miedo por el cual estás atravesando, ¿no? Porque al escuchar estos testimonios, al escuchar porque vamos a testificar, Lisa y yo, también las personas que están conectadas, si están escribiendo su testimonio, a través de nuestro testimonio y del testimonio de nuestros hermanos, Dios va a operar un milagro. Amén. Amén. Si tú lo crees, di amén ahí donde tú estás. Amén. Lisa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios duplique los milagros en nuestras vidas? Sí, claro, testificar en todo tiempo, hablar con nuestros familiares y también con nuestro círculo de influencia. Claro que sí. Tenemos que testificar del poder de Dios. Mira, algo que está pasando o tal vez pasó en algunas vidas o está pasando en este momento, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a dejar de testificar, dice que empezó a olvidar los testimonios que Dios había hecho en sus vidas. Mira vamos a ver lo que dice el Salmo 78, 42. Esto está registrado en la palabra de Dios, que el pueblo de Israel, o sea, no lo puedo, cuando yo leí esta palabra, yo decía, no lo puedo creer, ¿cómo es posible que ellos hayan olvidado todo lo que Dios hizo en sus vidas? Abrió el mar, o sea, abrió un mar, lo partió en dos para que ellos pudieran Amén. pasar en seco, ¿no? ¿Cómo pudieron olvidar? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué crees que yo te recuerdo los milagros? ¿Por qué crees? Porque Sí, los olvidamos. Sí, cierto. Los olvidamos y el pueblo de Israel olvidó, dice la palabra de Dios en el Salmo 78, 42. La palabra de Dios da testimonio de que el pueblo de Israel se olvidó de los milagros que Dios había hecho. Mira lo que dice, no se acordaron de su mano del día que los redimió
de la angustia. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel cuando ellos empezaron a olvidar los milagros de Dios? ¿Qué pasó cuando ellos dejaron de testificar lo que Dios había hecho en sus vidas, Lisa? Sí. Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces empezamos a quejarnos, ¿no? Empezamos a decir, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me ama, yo le pido que me haga el milagro y no lo hace, ¿no? Entonces, una manera para que haya rompimiento es que no debemos dejar de dar testimonio. Entonces, si en este momento tú estás en esa situación de que te estás quejando y estás murmurando porque Dios no ha hecho el milagro, porque estás en esa prueba, porque estás pasando por esa situación difícil que tú no puedes resolver, pero que Dios sí puede, para de quejarte. Tenemos que parar de quejarnos y empezar a testificar. Es tu decisión y es mi decisión quedarnos en ese estado de queja y de murmuración, donde ahí ya no va a pasar nada, porque eso va a matar la queja y la murmuración, mata lo sobrenatural de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Ya no van a ocurrir esos milagros. Ese milagro que tanto estás esperando, si tú en vez de testificar, en vez de dar testimonio a la gente, a tus hijos, a tu familia, a cualquier persona, si tú no paras de quejarte, si tú no paras de murmurar, Dios no va a poder obrar el milagro que tú tanto o que yo tanto he esperado, ¿no? Tenemos que parar la queja y la murmuración. Nos pasa a todos, a mí me ha pasado, le pasó al pueblo de Israel, pero por eso en esta noche no es cualquier noche, Lisa, es una noche donde Dios a través de su palabra está impulsando nuestra fe para volver a creer, para retomar esta cultura, este estilo de vida que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Sí, claro. Que no paremos de testificar, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que tener testimonios frescos, porque si no tenemos testimonios frescos, estamos diciendo, no estoy obedeciendo a Dios y no estoy creyendo su palabra. Algo que quería decir es que así como tú dijiste, Sarita, que el pueblo de Israel dejó de contar las maravillas de Dios, ¿verdad? Estaba viendo unas estadísticas que dice que en el 1937 el 73% de los Estados Unidos iban a la iglesia. Ahora solamente la asistencia a una iglesia es el 47%. Wow. Y el 22% ha asistido a una iglesia en los últimos 7 días. Entonces es casi la mitad del 47%. Porque hemos dejado de dar testimonio, ¿no? De lo que Dios, y muy importante lo que tú dijiste hace ratito, hace unos momentos, testimonios frescos, ¿no? Entonces, a veces no tenemos testimonios frescos porque no testificamos, porque no damos testimonio. Entonces, al no dar testimonio y al no testificar, Dios no puede hacer el milagro otra vez en nuestras vidas, ¿no? Cualquier milagro. Entonces, es importante tener testimonios frescos en el ahora, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo mismo que hizo en el pasado, lo va a hacer en el ahora en nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú en este momento estás en ese estado de murmuración y de queja, que te estás jalando los pelos porque no sabes qué hacer, que quieres entrar en estrés y desesperación, hasta en depresión, ¿no? Porque no hayas que hacer en esta noche, Dios quiere operar un milagro en tu vida, pero tenemos que parar de quejarnos y de murmurar. Dios quiere que el testificar y el dar testimonio se convierta en un estilo de vida. Mira lo que dice el Salmo 119, el verso 2. Dice así su palabra: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En este versículo, la palabra guardan significa vigilar y preservar. Cuando nosotros compartimos nuestros testimonios, Lisa, cuando nos callamos,
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no estamos preservando los milagros y los hechos de Dios, ¿no? Así es. Los estamos ocultando, estamos siendo egoístas, aún con nosotros mismos, estamos siendo egoístas aún con nuestras próximas generaciones, estamos siendo egoístas con las naciones, ¿no? Porque no damos testimonio y no estamos guardando, no estamos preservando los testimonios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en estos tiempos es muy importante que nosotros no paremos de testificar. Más queremos ver el mover de Dios en nuestras vidas, no paremos de testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios quiere que se convierta en una cultura, en un estilo de vida. No tenemos que avergonzarnos, debemos ser honestos y transparentes cuando testificamos, porque no se trata de que nosotros seamos avergonzados, sino de exaltar y dar gloria a Dios. Mira lo que dice su palabra en el Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y ya para ir terminando, ¿cuál es el propósito de dar testimonio? ¿Cuál es el propósito de no quedarnos callados, Sí, claro. de testificar, Lisa? Los testimonios revelan la naturaleza y carácter del corazón de Dios. Y esto lo vemos en Juan 10:25, que dice, Jesús le respondió, os les dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cada vez que testificamos de provisión financiera, Dios lo puede multiplicar. Yo puedo dar testimonios de varias cosas, porque yo conozco un Dios que es un Dios protector. ¿Por qué? Porque van 2 ocasiones que han querido entrar a mi casa a robar y Dios ha protegido a mi familia. Amén. Mi carro es una bendición de Dios. Fue una ofrenda de $10 que di. En Greensboro, todos los dealers me decían que me iban a dar el 18% de interés. Bastante dinero en un carro usado de $10,000. Y Dios me empezó a aumentar mi fe. Me empezó a ver, era algo loco que yo comprara un carro nuevo. Pero me llevó a un dealership en Maryland y me dieron un carro del año y con 1.9% de interés. Wow. Y un testimonio fresco que tengo es que empecé a aplicar para escuelas para mi hija muy tarde. Y todas las escuelas la negaban. Iba a una escuela, iba a otra, la negaban. Y yo le dije a Dios, Dios, recuérdate que tú me dijiste que tú le ibas a proveer todo lo que mi hija necesitara. Entonces, a los minutos la aprobaron en una escuela privada. Fue algo de locos también que aplicara a una escuela privada para ella. Cobran $17,200 al año para asistir a esa escuela. Y vamos a pagar menos de $3,000. Wow, gloria a Dios por esos milagros. Como tú dices, revelan el carácter de Dios y uno de los caracteres, el carácter de Dios es el ser protector, Sí, ¿no? claro. Él está cubriendo, está cuidando de ti, de tu casa, de tus hijos, de tu hija en este caso, ¿no? Revelan la naturaleza de Dios. ¿Cuántos milagros de los que nos están oyendo Dios no ha hecho, ¿no? Que hemos visto. Su amor es otra de sus características, amarnos incondicionalmente y por amor nos sana, ¿no? Amén. Por amor nos da la salida, ¿no? Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿no? Yo también tengo muchos milagros que me han llevado a conocer a Dios de una manera sobrenatural a través de el poder que hay en el nombre de Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿no? Entonces, Él me ha sanado de la alergia a los olores fuertes, Él me ha sanado a la alergia al polen, Él me ha sanado de la alergia al cloro, a los olores fuertes. Él me ha sanado de todo tipo de enfermedad y muchas veces ha intervenido en este último milagro de sanidad. Él me sorprendió porque tuve varios días con un dolor en mi estómago, entonces antes de que pasara algo más fuerte, Él pues permitió que supieran
qué era lo que yo tenía para poder no pasar a mayores, ¿no? Así es. Entonces Él operó un milagro en mi cuerpo. Ha operado el milagro de la salvación, Lisa. Amén. Lo que yo era antes, ahora, gracias a Él, ¿no? Ahora somos nuevas criaturas. Así es. Él ha transformado mi vida y yo sé que la tuya y la de muchas otras personas. Cosas que nosotros no podíamos cambiar, ataduras que teníamos, que por muchos años habíamos practicado, hubo un rompimiento sobrenatural en nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Y nosotros somos ese testimonio fiel al mundo, veredicto, verdadero, de que Dios es un Dios de lo imposible, Así ¿no? es. Hemos escuchado de testimonios en el ahora de muchos de nuestros hermanos de Puerta Abierta a las Naciones y en todo el mundo. Para Dios no hay nada imposible. Tal vez estás pasando por una enfermedad que no para los doctores, para la ciencia no tiene cura, pero quiero decirte que para nuestro Dios eso es algo normal, ¿no? Sanarnos, porque esa es una de sus características, Amén. ¿no? Él quiere vernos sanos, Él no quiere vernos que estemos sufriendo, ¿no? Así Él es. opera milagros de protección, como tú lo estabas diciendo. ¿Cuántas veces no ha cuidado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no los ha librado de la muerte? Sí. Entonces, eso nosotros tenemos que testificarlo para que siga ocurriendo una y otra vez. Amén. Amén. También vamos a saludar, están conectados Judith Telles, Que López, Luisa Artero, Teresa Molina y Alberto Cisneros. Les mandamos un fuerte saludo y sé que esta palabra está siendo de bendición para sus vidas. Cualquier situación que tú estés pasando en esta noche, queremos orar por tus necesidades, por tus peticiones, para que Dios opere ese milagro que tú tanto has estado esperando. Y ya para terminar, ¿cuál es el propósito de dar testimonio? Uno de los propósitos de dar testimonio es que el evangelio del reino debe de ser predicado por testimonios. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un evangelio sin testimonios o evidencias sobrenaturales no es verdadero. Dios nunca, Lisa, autorizó a nadie a predicar un evangelio sin milagros. Para sostener un mover de Dios, nosotros tenemos que compartir nuestro testimonio. Y nosotros somos uno de esos testimonios, no Claro. somos una evidencia. Sí. Muchas veces nuestra familia nos conoció en el pasado como éramos, ¿no? Y ahora en el presente ven nuestro cambio y nuestra Amén. transformación. Entonces estamos dando testimonio al mundo a que el evangelio es poder que transforma, Claro. que transforma las vidas. Tercero, cuando testificamos vencemos al enemigo. Apocalipsis 12:11 y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿cómo vencemos al enemigo? Una de las maneras de vencer al enemigo es por la sangre del Cordero y otra por la palabra de nuestro testimonio. Cuanto más testificas, cuanto más testificamos, nuestro testimonio somete al enemigo. Nuestro testimonio es una arma poderosa contra el enemigo para seguir venciendo la enfermedad, para seguir venciendo en cualquier imposibilidad, para tener siempre al enemigo debajo de nuestros pies. Amén. Entonces vamos en esta noche, hay varias oraciones que nos han mandado y vamos a estar orando por cada una de ellas. Nos vamos a unir, nos vamos a unir conjuntamente con ellos para que el milagro se opere. Uno de los milagros que Dios hizo en mi vida es que Él me sanó mi corazón. Tenía muchas heridas, había mucho dolor por causa del pecado, por causa de personas que uno se deja herir, ¿no? O de las circunstancias. También estaba enojada con Dios, pero cuando
mis ojos fueron abiertos y tuve un encuentro con Cristo, Él cambió mi vida. Pero también estaba viviendo, cuando yo llegué a esta casa y me hablaron del poder de Jesús, en ese tiempo yo estaba en adulterio. Yo vivía una vida desordenada, estaba totalmente apartada de Dios, estaba rebelde, no quería saber nada de Dios. Y cuando yo me reconcilié con el Señor, Él operó el milagro de la salvación. Entonces Él transformó mi vida. Entonces yo decidí con su ayuda apartarme del pecado, porque el Evangelio, su palabra, es poder que transforma las vidas. Ocurren cambios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo no quise abortar eso en mi vida? Intenté muchas veces en mis propias fuerzas quebrantar con esa maldición en mi vida de adulterio, pero no pude. Había mucha oposición, no vencía porque no estaba yo en los caminos de Dios, no tenía la fuerza espiritual. Y Dios obró el milagro de la liberación y de la salvación. Y rendí mi corazón a Él, me sometí a su palabra, creía su palabra. Su palabra dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y aquello, pues, esa palabra transformó mi corazón, llegó a lo más profundo de mi corazón y esa palabra me transformó y tomé la decisión de apartarme del pecado y Él me ayudó. Entonces, igual manera, lo mismo que hizo en mi vida, quebrantó con esa maldición de adulterio sobre mi vida, también lo puede hacer en tu vida. Cualquier milagro que tú necesites de sanidad, de liberación, de salvación, tal vez estás pasando por depresión, tal vez estás pasando por un momento difícil con tus hijos, en tu matrimonio, que para ti, que tú dices, ya quiero tirar la toalla, ¿no? Ya no sigo adelante. Quiero decirte que ese es el día de tu salvación, este es el día de nuestro milagro, ¿no? Porque al yo testificar, Dios lo vuelve a hacer en mi vida, en mis generaciones, en mis próximas generaciones y también en todo aquel que lo va a escuchar, ¿no? Quiero decirte que para Dios no hay nada imposible, solamente tienes que decidirte a creer que Él puede hacerlo, que para Dios no hay nada imposible. En esta noche ponle nombre a tu milagro y el milagro va a ocurrir. Amén. Vamos a orar por estas peticiones. Espero que la palabra de Dios haya ministrado a tu vida y que a través de nuestros testimonios y de los testimonios que escribieron en este live, se puedan operar y se van a operar en el nombre de Jesús en tu vida y en toda aquella persona que lo escuche. ¿No, Lisa? Así es. Vamos a orar por Rosalina Flores. Ella pide oración por su hermano Jesús por sanidad. Y también pide por Quique Corona para que Dios le dé fuerzas porque por lo que está pasando, no sé por lo que esté pasando Quique Corona, pero vamos a orar por él para que no importa la situación o la dificultad que él esté pasando, de tristeza o de cualquier imposibilidad, Dios le dé las fuerzas. Y también vamos a estar orando por Migdalia Contreras. Ella pide oración por su familia y por su salud. También por Alma, dice que ella quiere tener la dicha de ser madre y por su matrimonio. Kel López pide oración por su salud y por sus finanzas. Lisa ora por Rosalina Flores, por su hermano Jesús, por sanidad, y por Quique Corona, que el Señor lo fortalezca en estos momentos difíciles y que opere un milagro. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, así como tú lo has hecho, Señor, con nosotros, Señor, que has traído sanidad en nuestros cuerpos, Padre. Mandamos esa palabra de sanidad que toca a Jesús, Señor, ahí donde Él está, Padre. Mandamos ese comando de fe, Padre, que lo libere, Señor, de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Lo cubrimos con tu sangre poderosa, Padre, esa sangre que puede
derramada en la cruz, que tiene poder ayer y ahora, Señor. Padre, también te pongo delante de tu presencia aquel, Padre, declarando, Señor, que tú estás ahí en su necesidad, Padre, que tú nunca lo has dejado ni lo dejarás, Padre, que tú eres ese Padre que Él necesita, Señor, ese Padre que quizás Él no ha tenido, Padre, que tú lo llenas, Señor, con tu amor, con tu compasión, Señor. Llena todo vacío que esté en su corazón, Padre, en esta hora, Padre. Declaramos libertad en toda área de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora también pedimos por Migdalia, Señor, por su familia, decretando, Señor, tu cobertura sobrenatural, Señor, sobre ella, sobre su esposo y sobre sus hijos, Señor. Declaramos, Señor, tu salvación, tu liberación, Señor. Declaramos una atmósfera de paz en su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos tus ángeles para que rodeen su casa. Enviamos tus ángeles para que la sostengan de los brazos, así como dice tu palabra, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y te sostengan las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos la palabra de sanidad a su cuerpo en esta hora. Tu palabra dice, y envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos, Señor, el milagro en el cuerpo de Migdalia, Señor, en esta hora, por el poder del testimonio, Señor, en esta hora declaramos que toda enfermedad es ilegal en el cuerpo de ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres un Dios creativo, Señor, tú haces de nuevo todas las cosas, Señor, tú creas, Señor, un órgano nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora ato su cuerpo a las llagas de Cristo, Señor. Lo que para nosotros es imposible, para ti no lo es, Señor, y en fe creemos, Señor, que el milagro hecho está, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En esta hora, Señor, oramos por almas, Señor, declaramos, Señor, que lo mismo, Señor, que tú hiciste en Sara, Señor, en Ana, Señor, cuando estas dos mujeres, Señor, eran estériles, Señor, no podían tener hijos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ese mismo milagro que operaste en esas grandes mujeres de fe, Señor, se opera, Señor, en el cuerpo, Señor, de Alma, en esta hora, y yo sé que tú lo has hecho, Señor, en otras grandes, Señor, mujeres del ahora, Señor, cuando no podían, Señor, dar a luz, Señor, tú eres la vida, Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaro, Señor, que ese milagro, Señor, tú irrumpes, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, provocando la vida, Señor, en ella, Señor, declaro, Señor, que se rompe, Señor, la maldición de la esterilidad, Señor, en el nombre de Jesús, por el nuevo pacto de la sangre del Cordero, Señor, y declaro que ella es una mujer que se multiplica, Señor, que se multiplica, Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra, Señor, declaro cobertura sobre su matrimonio, afirma su matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos por Kel López, Señor, declaramos salud, Señor, sobre su cuerpo, Padre, reprendemos todo espíritu de enfermedad que ha estado atormentando su cuerpo en esta hora, Padre, y declaramos, Señor, que por las llagas de Cristo Él recibe su sanidad y su liberación, Señor, en esta hora, Padre, cubrimos sus finanzas con la sangre del Cordero, Señor, y tú los sorprendes de una manera sobrenatural, Señor, les das la sabiduría, Señor, para crear, para hacer, Señor, finanzas, le das la sabiduría, Señor, le das ideas creativas, Señor, para hacer finanzas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, Señor, y en esta hora declaramos cobertura sobre sus finanzas, nada le faltará, Señor, tú los sorprendes con milagros
sobrenaturales financieros, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por cada persona, oramos por cada vida que en este momento nos está mirando, y aún por los que van a ver este programa, Señor, declaramos, Señor, en esta hora, profetizamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, milagros creativos empiezan a suceder, se empiezan a manifestar, Señor, testimonios de liberación, de sanidad, de rompimiento, Señor, en esta hora. Esos milagros se empiezan a duplicar y tú lo empiezas a hacer una y otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Pues estamos muy contentos de haber compartido con ustedes esta noche la palabra de Dios, y declaramos que tu milagro hecho está. Amén, así es. Y pues les bendecimos desde aquí, desde Greensboro, la ciudad de la bendición, y primeramente Dios, para el próximo martes, nuestra madre espiritual, la profeta de esta casa, Girlen Reyes, ya estará con nosotros compartiendo una poderosa palabra. Amén. Les bendecimos y les deseamos que tengan una semana sobrenatural, donde el irrumpir de Dios todos los días esté en sus vidas. Amén. Amén.